en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Hasta aquí la escritura. Amén. Rogaría al siervo que me presentara delante de Dios. Maravilloso Padre, dulce Dios, a esta hora es un privilegio de verdad poder honrarte, venerarte y glorificarte a un Dios maravilloso. Cómo no honrarte y cómo no, Señor, aquí en esta tarde, rendirte en pleitesía, Dios mío. Te ruego, Padre, por tu siervo en esta hora, Dios mío. Él pide, Señor, condición de tu Santo Espíritu. Facilítale, Dios mío, ese pensamiento que estás puesto en su corazón. Úngelo, Señor, con tu aceite divino, Padre, y surja palabra tuya y sea para alimento de nuestra alma en el nombre. Por eso ahora me encuentro. Amén. Os podéis sentar, mis hermanos. Quizás el mensaje no sea un mensaje de mucho amén y mucho gloria a Dios. Amén. Pero lo importante es que el mensaje te llegue, o la palabra te llegue al corazón. Amén. Llegue con el poder. Y haga esa obra en tu vida y en la mía. Y el tema es así, empieza así: tratando Dios con sus hijos. Amén. Los que conocen el trato de Dios obedecen a Dios y reciben el trato de Dios, se encuentren donde se encuentren. Amén. Porque hay muchos mis hermanos que reciben el trato de Dios simplemente cuando están en el lugar que ellos creen que deben de estar. Pero cuando Dios los saca del lugar y los pone en otro lugar, ya no quieren recibir el trato. Y entonces empiezan a quejarse, mis hermanos. Y la primera queja es contra los hermanos. Y la segunda queja es contra el pastor. Amén. Pero no sabe que no es ni contra su hermano, ni es contra el pastor. Amén. Ni es contra Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Sino es que él no entiende la voluntad de Dios y está rebelándose contra Dios. Muy bueno. Amén. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento, ¿vale?, no entiende el trato de Dios. Y digo yo, ¿cómo conocemos el trato de Dios? ¿Cómo conocer el trato de Dios? Si el Señor está tratando conmigo, hay que saberlo, porque si no, ¿cómo lo vamos a saber? Pues es muy fácil, mis hermanos. Para saber el trato del Señor, si está tratando contigo, sea en el sitio que te encuentres, lo primero que tienes que saber es que tienes que estar en la voluntad de Dios, haciendo su voluntad. Amén. Y la segunda es que tenemos que examinar nuestra vida. No hace falta que te examine el hermano ni el otro, que es mejor que te examine tú. Cómo anda, cómo vivo, cómo miro, qué hago, qué no hago. Amén. Porque el Señor todo lo ve. Amén. Si lo creéis, dale un aplauso al Señor. Por eso saben si es un trato de Dios o no, porque no viven haciendo la voluntad de Dios, no se examinan sus vidas y no saben distinguir si es un trato de Dios o una lucha contra Satanás. Los que no hacen la voluntad del Señor, mis hermanos, no saben ni siquiera dónde se encuentran y se encuentran perdidos. Por eso andan chocando con uno, chocando con otro. Y lo peor de todo es que están chocando hasta con el rostro del Señor. Porque si queremos alcanzar, no sé, un puesto de bendición, tocar el piano, el Señor tiene que primero que preparar y capacitar, ¿no? Digo yo. Y si queremos entrar al reino de los cielos, también nos tiene que preparar. Y nos tiene que tratar. Y tiene que quitar las cosas que nos impiden pasar y llegar allí. Amén. Entonces tenemos que saber cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Amén. Cuando un hombre o una mujer entiende cuál es la voluntad del Señor y vive la voluntad del Señor y se examina, sabe dónde pisa, sabe cómo vive.
Y cuando el Señor lo está tratando, y a lo mejor lo ha sacado de un lugar donde él de antes estaba glorificando al Señor y sonreía, pero quizás ahora te estás puesto en el último rincón y estás llorando, quizás. Pero tienes que entender y saber si Dios está tratando contigo. Amén. 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 Y si tú entiendes que estás en el último rincón y tu corazón llora, pero tú dices, Señor, si soy en tu voluntad, si me he examinado, si mira cómo camino, recibo tu trato. No te queda más que recibir el trato del Señor. Amén. Porque el Señor no quiere que te quedes en el primer peldaño. Él quiere que sigamos subiendo la escalera que nos lleva al reino de los cielos. No tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre. Amén. Nuestra lucha es contra Satanás, que el Señor lo reprenda. Y contra nuestra propia chicha que se opone. Amén. Seguimos hacia adelante. Y a su nombre. A esa gloria. Toda la gloria es para el Señor que vive y reina. Amén. José, obediente a su padre, informaba la mala fama de sus hermanos. José era, en esa época, Jacob todavía creo que tenía los 11, todavía no tenía los 12 hijos. Tenía 11 hijos en aquella época, o no sé si ya tenía los 12. Y era uno de los más pequeños, tenía 17 años. Los otros se llevaban las ovejas a pastar. Y Jacob, que es Israel, amén, envía a José para que él informara cómo se encontraban sus hermanos y cómo estaba el ganado. Y José obedecía a su padre. Amén. Amén. Y yo digo que los que son obedientes, amén, alcanzan grandes cosas. Amén. Amén. Y dice que su padre le hizo una túnica, mis hermanos. Y a través de esa túnica, mis hermanos, dice que sus hermanos le cogieron envidia. Amén. ¿Por qué? Porque la túnica representa, según habla la historia, que era el que tenía que gobernar. Amén. Y al ver sus hermanos en la túnica, dice, ¿qué pasa? ¿Que reinará él sobre nosotros? ¿Acaso la costumbre no tiene que reinar el primogénito? ¿Cómo que ahora siendo el pequeño le pone en la túnica? De colores. Dice que le cogen envidia, mis hermanos, y ya no lo pueden resistir. Cuando le hablan de una manera despreciable. Amén. Lo aborrecen. Pero no bastante que el Padre le regala la túnica de colores, sino que viene el Señor confirmando. Le da el sueño, mis hermanos, donde dice que está él y sus hermanos en un campo atando manojos. Y dice que el manojo de él se pone de pie y el manojo de sus hermanos se inclinaban ante él. Amén. Es decir, el Señor venía confirmando de que él era el que tenía que gobernar. Aleluya. Amén. Aquí no importa que aquí yo tenga aquí 20 años y ahora venga uno de hace 2 días. Amén. Quizás a mí me ha dado un talento y ahora este que viene de hace 4 días lo coge el Señor de otra forma y en 2 años, mira por dónde el Señor le da 5 talentos. Mi deber es de gozarme con mi hermano. Amén. Y no tener envidia a mi hermano. ¿Por qué? Porque la envidia no viene de Dios, mis hermanos. Amén. En el principio, mis hermanos, ¿sabéis que la envidia, los celos y todos los pecados que hay entran en la concupiscencia, mis hermanos? Que son los deseos desordenados de la carne, que esos que entraron cuando entró el pecado por Adán y Eva. Amén. Pero en el momento que nosotros hemos aceptado al Señor, no me voy del tema, voy a volver enseguida. Amén. En el momento que hemos aceptado al Señor, el Señor ha puesto una consistencia santa y buena en nuestra vida. Amén. Y yo, pues ya sube mi hermano Andrés por aquí, canta una alabanza. Y yo ahora estoy por el cabezazo en el espíritu, porque estas cosas se levantan en la carne cuando el espíritu de nuestro está debilitado.
Entonces la carne como fuerza. Si ahora, por ejemplo, sube mi hermano Andrés por aquí y canta, y mi carne siente envidia, mi deber es doblar las rodillas y decirle al Señor, ayúdame a quitar esta envidia. Porque mi deber es gozarme con mi hermano. Y ese es el conocimiento que la iglesia tenemos que tener. De esa manera se quitan las divisiones. De esa manera el diablo, que el Señor nos reprenda, no tiene lugar en la iglesia. Amén. Porque somos una familia. Tenemos un mismo espíritu. Tenemos a Dios. Amén. Y somos el cuerpo místico de Cristo. Amén. Y aunque un hermano a veces no lo soportes mucho, cuando ese hermano se tiene unos días sin venir, lo eches en falta. Amén. Amén. Seguimos hacia adelante. Un poquito más. ¿Vamos bien? Amén. A ver dónde estamos, hermano. Mi alma te da. Pues bueno, el Señor le da otro sueño más a José. Y el siguiente sueño, mis hermanos, es que dice que 11 estrellas aparecían y el sol y la luna se inclinaban ante él. Y él, con el buen corazón, va y se lo cuenta a sus hermanos. Se lo cuenta a sus hermanos y a su padre. Cuando tengas un sueño de Dios, no se lo cuentes a cualquiera. Muy bueno. Va y se lo cuentes a tu pastor. Amén. Y él te dará, él te dirá lo que te tenga que decir. Porque él está aquí para aconsejarte. Amén. Amén. Porque lo único que puede pasar es que venga un hermano no creyendo que lo haga con la mala intención, sino que a lo mejor mira por donde lo fui, me pilles a mí en el mal estado y me cuentes ese sueño hermoso y yo te bajo el sueño. Amén. Amén. Así cuando tengas un sueño del Señor, no se lo cuentes a cualquiera. Vas y se lo cuentes a tu sierva. Amén. Amén. 11 estrellas se inclinaron ante él. El sol y la luna también se inclinaron ante él, mis hermanos. Y ahora él se lo cuenta con esa buena fe y ese buen corazón a sus hermanos. Y dice su padre, dice, no es bastante que tus hermanos se inclinan ante ti, que simbolizan las 11 estrellas. Dice, ¿qué iremos? Yo y tu madre también a inclinarnos ante ti. Dice, ¿qué clase de sueños son estos? Dice que sus hermanos aún lo aborrecieron más. Pero dice el texto que su padre meditaba en esos sueños. Él seguía meditando en esos sueños, su padre. ¿Por qué? Porque el Señor le había prometido a Abraham y a Isaac que levantaría reyes, que levantaría gobernantes. Amén. Y estaba llegando el tiempo donde iba a levantarse el primer gobernador, que era José. Amén. Lo cual, ese sueño, el padre lo lleva guardado en su corazón. ¿Vale? Y lo está meditando y lo está pensando. Mientras José está aguantando los desprecios de sus hermanos. Amén. Por causa del sueño, del propósito que Dios tiene con él.